El mejor médico es el que inspira la esperanza. Este es el punto de inflexión en nuestro episodio 24. Platicamos esta semana con el doctor Roberto Rodríguez Ruesca. Roberto es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente cirujano colorectal en la Universidad de Baylor en Texas. Durante 3 años consecutivos fue el médico que atendió más cirugías colorectales en Estados Unidos y llegó a ser el número 5 a nivel mundial. Sin duda, Roberto es una persona enfocada en propósitos trascendentes y alguien que desde niño, inspirado por su padre, decidió seguir su vocación aspirando inicialmente a convertirse en el mejor. Su historia está llena de retos, momentos complicados y puntos de inflexión que todos los médicos han vivido alguna vez, pero que los que no lo somos podemos tomar como aprendizaje para entender cómo salir adelante a pesar de las adversidades. Los dejo con este episodio que estoy seguro que van a disfrutar. Ready, set, go. Hola, soy Emanuel Cruz y estoy seguro de que toda historia tiene su punto de inflexión. Es por eso que en este podcast platico con gente exitosa que nos comparte sus motivaciones y sus desafíos, y cómo al enfrentar estos retos se reinventaron, se conocieron y afianzaron su propósito. Queremos compartirte historias de quienes se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han desistido sin importar cuál es su sueño. A través de este espacio quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar nuestros proyectos hasta donde nos imaginemos y hasta donde soñamos. Queremos compartirte historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Este es el punto de inflexión y estás en el momento en el que todo cambia. Bienvenidos nuevamente, otro viernes, como todos los viernes especial, con un invitado increíble. Esta semana nos estamos conectando hasta Texas para platicar con Roberto Rodríguez, doctor enfocado particularmente en el tema de oncología. Y bueno, ahorita nos va a compartir un poco de su trayectoria, los retos que ha enfrentado en este proceso, que sabemos que es una de las carreras en las que mayor vocación se requiere. Muchas gracias por el tiempo y por poder tener esta plática con nosotros, que estoy seguro que vamos a tomar cosas muy interesantes desde la perspectiva médica que muchas personas también pueden tener esa inquietud, ¿no? Dedicarse a esta rama, que reitero, creo que es una de las ramas que requiere mayor vocación. Pues te agradezco mucho, Emanuel, la oportunidad de compartir mi experiencia y esperamos que esta entrevista pueda ser un punto de inflexión para la vida de muchas personas. Exactamente, que sea el punto de inflexión de muchas personas y muchas que empiecen a tomar, digo, no, independientemente que se dediquen o no al tema de medicina, creo que una de las cuestiones que más se vive en esa carrera es la perseverancia y que se vienen momentos complicados. No sé si coincides conmigo en esa parte. Claro, la vida está llena de retos, pero yo creo que los retos son importantes, las pruebas son importantes porque forjan tu vida y van formando ah, la persona que en última instancia va a poder hacer en la vida algo que sea productivo y de bendición para otras personas. Así es. Y doctor, ¿nos puedes compartir un poco sobre cómo empieza todo esta trayectoria desde el momento en el cual muy joven decides empezar a irte por el camino de estudiar medicina y poco a poco después viene otra elección que es la especialidad y das el salto, ¿no? De empezar a estudiar en México, en Monterrey, y después irte a estudiar tanto a Texas como también en Michigan? Entonces, ¿cómo fue todo ese trayecto? ¿Cómo fue esa aventura? ¿Qué fue lo que pasaba en ese momento en tu cabeza en cada una de esas decisiones de ir sobre este camino que, repito, es una de las carreras que prácticamente todo el tiempo estás estudiando? Y yo lo veo en personas que estudian medicina, mi novia, y egresas, o sea, las carreras de licenciaturas en ingeniería, egresas mucho más chico y las personas del sector médico siguen estudiando, y cuando ves a la par de las personas que son como contemporáneas a ti o del mismo año, pues tú sigues todavía en la universidad, sigues en el tema del internado, en las rotaciones. ¿Cómo fue esa decisión y cuál fue como que el principal factor de convicción para ir por este camino? Fíjate que
Es difícil resumir más de 50 años de vida en 45 minutos, pero am, en el transcurso de esta plática te vas a dar cuenta cómo hubo muchos puntos de inflexión. Me gusta el nombre de tu programa porque es muy cierto. Hay muchas personas que han entrado en contacto en mi vida y de alguna manera u otra han cambiado el curso que sigo, que he seguido en la vida. Cuando recibí tu invitación, lo primero que me vino a la mente fue un juego de billar, donde las bolas de billar son individuos que de una manera u otra, directa o indirectamente, son afectadas por las acciones de otros. Entonces, ah, platicando de esto, te vas a dar cuenta cómo muchas gentes han influenciado mi vida. Primero que nada, yo creo que el factor más importante en mi vida han sido mis padres, mi papá y mi mamá, que son gentes a quienes yo admiro. Mi papá y mi mamá se conocieron organizando una caravana médica en México con un grupo de médicos de Estados Unidos. Eh, Desde muy chico participamos toda la familia en esas caravanas y nos llevaban a lugares remotos del país, a Tamaulipas, Chiapas, a Villahermosa, por todas partes de México para ayudar a la gente humilde. Entonces, desde muy chico estuve involucrado con trabajo médico misionero. Y cuando era chico, siempre me llamó mucho la atención estar en cirugía. Como papá no tenía mucha ayuda en cirugía, yo recuerdo que le ayudaba en cirugía. Yo tenía 8 años de edad cuando me paraba en cajas de coca que eran de madera. Quizá tú no te acuerdas de eso, pero las cajas de coca originalmente eran de madera y amontonaba varias cajas de coca. Me paraba en las cajas de coca, me vestía como cirujano, me enseñó cómo lavarme y me empezó a enseñar muchas cosas. Y yo me acuerdo que le preguntaba a papá, enséñame a hacer la cirugía. Y me dijo, sé paciente, espérate, un día vas a aprender. Y ese fue mi introducción a el ámbito médico. Ah, yo creo que muy pocas gentes o nadie ha tenido la oportunidad que tuve yo de a tan temprana edad estar involucrado en cirugía. A pesar de que mi papá me decía, la vida de médico requiere de mucho sacrificio, de devoción, de mucho esfuerzo. Búscale por otro lado que sea más sencillo. Puedes terminar tu carrera más temprano, empezar a ganar dinero, hacer tu familia, pero a pesar de eso, nunca me sentí tan a gusto como me sentía en la sala de operaciones. Empecé en la carrera de medicina en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante el transcurso de mi carrera, le ayudaba a papá en esas caravanas médicas y en una de esas caravanas médicas yo conocí a un médico. Aquí viene la segunda bola de billar, por así decir. Conocí un médico hematólogo, el doctor Tom Witzig, que venía de la Clínica Mayo, y platicando con él me dijo, ¿no te gustaría venir a visitar a la Clínica Mayo? Y le dije, sí, cómo no, me daría mucho gusto. Entonces, el último año de la facultad me di de baja y me fui a hacer una rotación en Estados Unidos. Originalmente la rotación era nada más de 3 semanas y por insistencia de mi papá fue una rotación de oftalmología porque decía que la vida del oftalmólogo era de mejor calidad que la vida del cirujano. Entonces empecé con la vida, con la rotación de oftalmología, donde conocí a un cirujano oculoplástico, el doctor Peter Kane. En ese momento
le empecé a ayudar en cirugía y se quedó asombrado de que siendo un estudiante de medicina tuviera la capacidad de desarrollarme o desenvolverme en el quirófano con tanta libertad y naturalidad. Lo que él no sabía es que yo tenía ya fácilmente 15 años de estar en la sala de operaciones y Ya hubo no un era nada nuevo momento, para ti. sí, no, era pues, como estar en la casa, ¿verdad? Y llegó un momento en que, siendo estudiante de medicina, me decía, enséñale al residente de tercer año cómo hacer las cosas. Y yo le estaba enseñando a los residentes que me llevaban a más años en entrenamiento a cómo hacer las cosas. Y de ahí, después hice una rotación en cirugía colorectal. Mi mentor en aquel entonces fue el doctor Roger Dozois. Y luego hice cirugía cardiotorácica y de 3 semanas terminé varios meses terminando esas rotaciones allá como estudiante y pues me fue muy bien con muy buenas recomendaciones de ellos. Después de eso regresé, me di de alta en la facultad, terminé mi carrera am, y en ese momento yo sabía que iba a regresar a la Clínica Mayo. Yo no le quería decir a nadie que ese era mi plan. Tenía miedo de decirlo y de alguna manera que no fuera a pasar y que se burlaran de mí, de que no iba a poder estar Como de ese en fracaso, Estados ¿no? Como de Unidos. cuando presentas ese plan que después dices, sí, no se logró y como que viene toda la presión social de no haber logrado Exacto. lo que te Sí, comprometiste ante los demás. exactamente. No, yo lo mantuve callado y dije, no, mejor me quedo callado, no vaya a ser que se vaya a cebar, no sé, que no se cebe. Total, terminé la carrera, me preparé para presentar los exámenes en Estados Unidos. Ah, ah, Después de que terminé el servicio social, y antes de empezar la residencia, de cirugía en México, me fui a San Antonio a prepararme para los exámenes en Estados Unidos y un amigo, en aquel entonces que me quedé en su casa me preguntó por qué, qué es lo que quieres hacer. Y yo le dije, no, pues quiero hacer una residencia en cirugía general en Estados Unidos, pero es muy difícil y quizá tenga que hacer una especialidad, un tiempo hacer investigación. Y en aquel entonces él me dijo, ¿por qué haces investigación? ¿Por qué no haces lo que está en tu corazón y lo que quieres hacer? Y esas fueron unas palabras que jamás a estas fechas, después de tantos años, que jamás se me van a olvidar. Haz lo que está en tu corazón. Entonces yo guardé esas palabras que después en la historia vas a ver cómo fueron relevantes. Y si hay algo en lo que yo pudiera impactar la vida de otras personas, es precisamente eso. Haz lo que tienes dentro del corazón, con pasión, con esfuerzo, lo que tienes dentro del corazón. Total, presenté los exámenes, pasé, me enrolé en la residencia de cirugía general en el TEC de Monterrey. Empecé la residencia ahí. Y estando en la residencia, estaba haciendo una rotación de urgencias y estaba en el mostrador de urgencias y llegó un norteamericano que empezó a hacerme preguntas y obviamente le contesté y las enfermeras me seguían llamando, doctor Rodríguez, necesitamos esto y el paciente aquí y el paciente allá y se dio cuenta que estaba muy ocupado y me dijo, mira, no tengo nada de urgencia, pero me gustaría platicar contigo un poco más. ¿Por qué no vas a mi hotel a visitarme cuando termines tu turno? Y le dije, sí, cómo no, pues nos vemos. Entonces terminé mi turno y me fui a platicar con él al hotel. Era él y su secretaria. Y platicamos de la vida, platicamos de muchas cosas. Una de las cosas que platicamos obviamente es cuáles son tus planes futuros, qué quieres hacer. Y yo le platiqué que quería regresar a la Clínica Mayo. Yo cuando terminé
toda mi preparación y pasé mis exámenes y todo eso, me contacté con los doctores que fueron mis mentores en la Clínica Mayo y les expresé mi interés en estar allá. Tenías la Y convicción de que querías regresar, ¿no? O sea, era un hecho que tú tenías emoción de quiero lograr ese sueño de regresar. exacto. Y lo que me dijeron fue, pues mira, es difícil, pero haz tu research o tu investigación, haz un proyecto de investigación por un año o dos. Lo único que necesitas es consíguete unos $20,000 para que demuestres que puedes mantenerte aquí. Ahora, $20,000 es mucho dinero en estos días. Ahora imagínate, más de 30 años, $20,000 era un dineral. Le platiqué yo esa historia a este norteamericano Pero cuando terminó. él se acercó contigo así literalmente random en el hospital. Espontáneo, espontáneo. No, no tenía ningún problema así médico de urgencias ni nada. Totalmente espontáneo. Entonces, fui, cenamos y al final de la cena me dice, pues, ¿qué vas a hacer? Y con tus planes. Y le dije, pues termino la residencia aquí, me pongo a trabajar y si Dios quiere, me da el dinero. Y le dijo a su secretaria, dame la chequera. Y me dijo, te voy a dar un cheque por $20,000 para que te vayas para allá. En serio. Sí, sí. Y yo le dije, no, no, ¿cómo? ¿Cuándo te pago? Es mucho dinero. Y me dijo, mira, si me puedes pagar, te regreso, bien. Y si no, también. Aquí tienes el cheque, te lo doy para que te vayas y sigas tus sueños. Entonces le dije, mira, vamos a hacer un trato. No me des el dinero. Déjame contacto a las gentes de allá. Les digo que tengo el dinero en la mano y que me dan una entrevista, paso por el proceso que tenga que pasar. Cuando esté allá, te llamo, abro una cuenta de banco, deposito el dinero y le damos para adelante. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Mucho gusto, nos vemos, muchas gracias. Y yo me quedé like, wow, increíble, mano. Suena, ¿Quién? digo, pero, o sea, una persona que no conocías literalmente, o sea, Una persona que no conocía, eh, habrá escuchado de mí, alguien le habrá platicado. En ese momento yo estaba anonadado, no sabía ni cómo reaccionar, pero al día siguiente hablé a la Clínica Mayo, les dije, tengo el dinero en la mano y estando allá vi el programa de residencia que tenían y vi también el programa de investigación que tenían y cuando indagué más en el programa de investigación que tenía, dije, no, esto no es lo que quiero. Lo que quiero es ser residente de cirugía. Cuando estaba en ese proceso, me encontré con el cirujano colorectal que fue mi mentor mientras fui estudiante y me reconoció. Me dijo, hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Le platicé qué estaba haciendo y me hizo la pregunta, ¿qué quieres hacer? Y el comentario que me hizo mi amigo en San Antonio, el doctor Stevens, ese comentario que hasta esta fecha no lo recuerdo, me vino a la mente. Haz lo que tienes en el corazón por hacer. Y esa fue literalmente mi respuesta. Y yo le dije, en mi corazón yo quiero ser residente de cirugía en la Clínica Mayo. Y me dijo, acompáñame, vamos a mi oficina. Nos sentamos y pone al jefe del departamento de cirugía encargado, le llaman ahí en Estados Unidos Program Director del departamento de cirugía, el doctor David Nagorny. El doctor Dosua, mi mentor, llama al director del programa y le dice, tengo a Roberto Rodríguez aquí, quiero que lo entrevistes para una posición en cirugía. Yo
traía todos mis papeles, currículum, traía mis calificaciones, traía todos mis papeles para enseñárselos pues a quien los necesitara ver. Y yo escuché en el altavoz del teléfono, dijo, no hombre, estoy súper ocupado, hoy es el último día de entrevistas, son las 3:30 y a las 4 tengo que mandar la lista de las personas que elegimos para ser residentes. Eras el último. Era el último a última hora. De hecho, ya ni estaban entrevistando. Entonces, él le dijo, entrevístalo. Entonces, colgó y me llevó a su oficina. Entro a su oficina y lo primero que me dice el doctor Nagorny me dice, me estás haciendo perder el tiempo. Tus oportunidades de ser residente en cirugía son 1 en 50,000. Estás perdiendo tu tiempo. Y yo le dije, entiendo perfectamente bien lo que me está diciendo. Lo peor que puedo hacer es escuchar lo que me dice y darme por vencido. Aquí están mis papeles. Por favor, revíselos. Muchas gracias. Hasta luego. Y me salí. Y esa fue la Wow. entrevista. Sencilla. Sí, punto al grano. Por un lado, te dan unos guamazos, te los aguantas y no te rindes y le dices, lo peor que puedo hacer es rendirme y hacerme para atrás y decir, sí, ok, está bien, nos vemos. Dije, no, aquí están mis papeles y nos vamos. Al salir de ahí, dije, no, pues ya bailó, esta ya no se hizo, pues ni modo. Y me regresé a México y en ese entonces tenían, todavía hasta las fechas, los hospitales ponen una lista de sus candidatos y los candidatos ponen una lista de los hospitales y por computadora los machean, no sé cuál sería la palabra en español, pero escogen a Como que los... lo relacionan, ¿no? El Exactamente, hospital con el candidato y se hace match, o sea, hace clic, exacto, ahí es donde se queda. exacto. Entonces yo me regresé a México y generalmente, nada más para que tengas una idea, una vez que te dan entrevistas, se entrevistan por programas entre 150 y 200 Candidatos. aplicantes, candidatos. Y los candidatos se entrevistan en un promedio de 10 a 15 hospitales. Pues esto era antes de los días del internet y de email y text messages. Los faxes, yo creo que pues apenas empezaban en aquel entonces. No teníamos la Es- tecnología que hoy tenemos. no, pues no teníamos la tecnología. Y yo hablaba al hospital y el teléfono ocupado, 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 ocupado. Y pues tienes que entender que muchas gentes estaban en la misma situación de que Querían querían saber la hablar respuesta. exactamente. Y pasaron 2 o 3 semanas que para mí se me hizo eterno, ese tiempo de espera para saber qué había pasado. Total, finalmente hablé, me contestaron y les dije, no, pues estoy en México, la comunicación difícil, este, quiero ver a ver cuáles son los resultados. Me pidió mi nombre, se lo di y después de que me esperé un ratito y me dijo, Roberto Rodríguez, fuiste aceptado en el programa de cirugía general en la Clínica Mayo. Y dije, wow, no, increíble. Este individuo me dice 1 en 50,000 y haber sido aceptado fue una No, cosa pues es increíble, ¿no? O increíble. sea, Sí, total, cuando ya me dijeron, esto es lo que tienes que hacer, todo eso, este va a ser tu salario. ¿Cuánto crees que iba a ser mi salario por ese año? veinte ¿cuánto en mil ese momento? dólares. ¿Cuánto? $20,000, $20,000.
literal, So- con un mes, literalmente, con un mes cubrías literalmente. el Sí, adeudo de, de esa cena. sí, sí. Total, la misma cantidad de dinero que ellos originalmente me estaban pidiendo que tuviera yo en el banco. Qué increíble. Entonces, cuando supe eso, agarré la tarjeta que me dio esta persona. Tenía un negocio grande, obviamente, al menos así parecía. Entonces le dije, no, pues le voy a hablar y le voy a decir muchas gracias. Siempre no, resulta que pues me van a pagar a mí $20,000. Y cuando llamo al primer teléfono, me dicen, no conocemos a esta persona, no sé de quién estás hablando, tienes el número equivocado. Y Ok. luego el segundo teléfono, no, tienes el número equivocado, no, 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 jamás habían escuchado de esa persona, jamás. ¿Qué sentiste Y en ese yo momento? jamás, ja- uf, yo pensé, pues es un ángel, I mean, ¿qué, qué, qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Y jamás volví a ver a esa persona, jamás. Entonces, eso me emociona mucho porque Dios es increíblemente grande y siento una deuda que jamás en mi vida voy a poderle pagar. Pues es una historia increíble, o sea, digo, a mí me estás contando ahorita y estoy sorprendido, anonadado, no me imagino lo que pasaba por tu mente en ese momento. O sea, digo, pues suena increíble, ¿no? Suena una historia que alguien pueda financiarte de esa manera y que después pues Sí. prácticamente pues no lo encuentras y que bueno, una de las preguntas que ahorita me surge es, en el momento que te invito a cenar y eso, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a ir a cenar? Porque realmente pues era ir a cenar con un desconocido, o sea, ¿qué parte de la conversación corta que tuvieron fue así el punto en el que dijiste, ok, o sea, creo que estaría interesante platicar con esta persona, ¿no? Porque cuántas veces no nos topamos con personas en la vida con la que pues simplemente no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, platicas Sí, y se queda en eso y no lo vuelves a ver. sí. Pues mira, la verdad es que nunca en ningún momento pregunté. Terminé el turno, estaba cansado, tenía hambre, se me hacía bueno irme a echar una cena pagada por alguien en un buen restaurante. Dije, vamos, Sí, claro, o sea, como que la vamos. circunstancia y este pues sí, aplica. El súper, súper milagrazo de haber tenido esa oportunidad. Entonces empiezo mi residencia y mi primera asignatura fue un cirujano sudafricano que me reservo el nombre para no hacerle mala fama, Ok, que era racista y sus primeras palabras fueron, tú no perteneces a este lugar, eres un inmigrante, voy a destruir tu carrera y asegurarme de que te regreses a tu país. ¿cuál de todos esos momentos que nos platicas, cuáles fueron como tus principales, o sea, partiendo del concepto, tus principales puntos de inflexión? Porque tuviste momentos complicados, o sea, como muchas personas que te dijeron que no ibas a poder, que ahorita, por ejemplo, este es un personaje más que te Mm, decía que no ibas a poder lograrlo. O sea, ¿cuáles fueron ujú. tus principales puntos de inflexión, tus momentos donde sentiste más dudas de lo que estabas haciendo, pero que al final, pues la misma convicción te ayudó a salir adelante para lograr lo que has logrado? Pues mira, obviamente cada comentario negativo, cada adversidad me hacía cuestionar si verdaderamente estaba en el camino que yo creía que tenía que seguir. Y mientras estás en la tormenta, y mientras estás en medio de los guamazos, no tienes la menor idea de que aún en esas circunstancias hay un propósito. Y lo único que me mantuvo siguiendo adelante fue la convicción de que había un propósito
inclusive en las cosas adversas. Cuando estás teniendo problemas en la vida, eh, uno no encuentra explicación, enfermedad, problemas financieros, problemas maritales, problemas entre familia, no tiene sentido, pero en realidad toda esa adversidad poco a poco está formando tu carácter y ah, estás en el crisol bajo fuego, purificándote para poder dar un resultado más puro, más eficiente, ¿me entiendes? Estás Pero transformando, estás viviendo como ese punto creo que ese es como el punto principal precisamente de la hipótesis que tengo y que evidentemente veo que compartimos, ¿no? O sea, toda esa adversidad, aunque tú no lo estás viendo en ese momento, te está fortaleciendo para el futuro si lo sabes tomar de la exacto, mejor manera. exacto. Y, y a la vez, el soporte de la familia, yo obviamente no quería mortificar a mis papás, pero, o a mi familia, de que se preocuparan por mí y me mantuve muy callado, pero hubo un momento en el que me tuve que rendir, de mantener esa fachada de fortaleza y de yo puedo y llorando, pedir ayuda. Am, ese primer encuentro con ese doctor sudafricano fue simplemente el principio. Últimamente hemos visto mucho acerca de discriminación racial, o racismo. Pues yo lo viví y lo viví de una manera increíble. Este individuo me paraba en la esquina del quirófano y me decía, no te mueves de ahí, no puedes ir al baño, no puedes comer, no puedes hacer nada, no puedes tocar mis pacientes, te quedas en esa esquina y no te muevas. Y ahí me tenías por horas en el quirófano, en la esquina, como un perro. Me acuerdo que las enfermeras me traían dulces, chocolates, y así a escondidas me los daban para que me los comiera. Bajé en aquel entonces ah, como unos 10 kilos de peso. De por sí estaba medio flaquillo, pues imagínate menos 10 kilos. Wow. Y además de todo, estuve de guardia 24 horas por 10 semanas consecutivas. En aquel entonces yo no tenía carro y vivía como a 3 o 4 cuadras de la casa. Imagínate, cada vez que sonaba mi pager, tenía que correr al hospital a contestar las llamadas. Imagínate en Minnesota a 40 grados bajo cero con nieve, corriendo. Les pedí que me dieran un cuarto para quedarme en el hospital, me lo rechazaron. No, 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 literalmente, Fue complicado. sí. Yo me acuerdo pasar visita con él, pidiéndole a Dios fortaleza que me ayudara para poder aguantar el abuso que estaban teniendo. Y a pesar de todo, me acuerdo un día un paciente en el piso se estaba muriendo después de una cirugía que se le hizo en el cuello. Y yo como residente de primer año, supuestamente sin experiencia, ahí mismo en el cuarto, sin anestesia ni nada, le abrí el cuello a la paciente para evacuar el hematoma y que pudiera respirar y le salvé la vida durante esa rotación. Obviamente nunca recibí reconocimiento ni gratitud. Obviamente la familia sí estuvo muy agradecida de que la señora vivió, Pero por parte pero de tus maestros y colegas,
No Para me... nada. Yo inclusive hasta le pedía ayuda a los residentes y me decían, no hombre, no importa lo que hagas, tú mismo estás cavando tu propia fosa, no vas a aguantar aquí. Fue un año bien difícil, pero después de todo, ahora veo que tenía un propósito y eso era prepararme para el futuro. Sales Terminé, súper fortalecido después de un año tan complicado, ¿no? O sea, exacto. seguramente fue un año de transformarte completamente. Exactamente. Durante ese tiempo tuve mis victorias, quiero que sepas. Te platiqué lo de ese paciente que pude Te participar cambió en, la vida. ajá, pero una de mis victorias más grandes fue que todos los años en Estados Unidos a nivel nacional se presenta un examen para medir los conocimientos de todos los residentes a nivel nacional. Le llaman In-Service Exam o AppSite. Es el mismo examen para todos. Ese año yo fui el grado más alto en todo Estados Unidos. Wow. Tuve una sola pregunta equivocada, el resto fueron correctas. Y obviamente que eso llamó la atención mucho a algunas personas y dijeron, Te ay, puso en el spotlight. sí, este mexicanito, flaquillo con bigotillo, feillo, pues algo tiene el chavo. Y eso fue una victoria muy grande porque después de eso, uno de los doctores me dijo, yo te voy a ayudar, a ver cómo le hago, yo te voy a ayudar para que te acomodes en algún otro lugar. Y pues siempre bien agradecido con él. Su nombre es David Harley y todavía trabaja en la Clínica Mayo. Es otra bola de billar que me influenció. Que te impactó en la vida. Exacto. Y luego recibí una llamada de un amigo que conocí en una caravana médica para saludarme y me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué haciendo? Y ya le platiqué qué había estado pasando y me dijo, ¿por qué no vienes a Michigan a visitarnos? Estamos entrevistando para el próximo año. Ven a entrevistar a ver qué. Y Y te fuiste a así, Michigan. y me fui a Michigan para hacer la historia larga, corta. Me aceptaron como residente en cirugía, terminé mi entrenamiento de cirugía ahí. Me acuerdo la primera cirugía que hice en el hospital. Ah, Primero me ofrecieron una posición temporal y la primera cirugía fue con el doctor Dewey Hitderks, una nefrectomía radical, un paciente que tenía un cáncer de riñón. Y me dijo el doctor Hitderks, me dijo, ¿quieres hacer la cirugía tú? Dije, sí, claro. Me dijo, ok, haz la incisión de aquí a aquí. Entonces, hago la incisión y le sigo 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 y le sigo. Él no sabía que había tenido tanta experiencia en quirófano Pues desde niño. como, sí, desde los 8 años. Este, y para terminar pronto, pongo una cirugía, una nefrectomía radical de piel a piel, como decimos, de empezar hasta salir. Y el chavo inmediatamente se contactó con el director del programa y le dijo, este cuate necesita quedarse aquí, no podemos darle una posición temporal, necesita quedarse aquí 5 años y, y fueron los mejores años de mi vida donde el entrenamiento que recibí ahí fue extraordinario, inclusive con más experiencia quirúrgica que la que hubiera podido obtener en la Clínica Mayo y terminé mi residencia ahí. No, son una historia increíble de muchos puntos, precisamente de muchos puntos de inflexión, de muchos momentos complicados que te fueron transformando. Ujú. Y una de las siguientes preguntas que te quisiera hacer es,
precisamente partiendo desde el hecho del tema médico, pues evidentemente la salud es un tema muy delicado. ¿Cómo le haces para que emocionalmente, pues, te puedas mantener firme y fuerte? Porque pues vives cosas complicadas, ¿no? O sea, ver a un Sí, paciente fallecer o que alguna situación se complique. ¿Cómo sí. es tu proceso para, como que, digo, esas cuestiones no te acaben emocionalmente? Sí, tienes toda la razón. La verdad de las cosas es que te mentiría si te dijera que no he llorado por pacientes. Cuando me toca pacientes que no los puedo ayudar, que se están muriendo, llego a la casa, aparte de agotadísimo físicamente, agotadísimo emocionalmente, y mi esposa es testigo de que a veces hasta lloro por los pacientes. Está bien llorar, está bien quebrarse, está bien No ser sufrir, piedra. no ser de piedra, es parte de la vida. Y lo cierto es que cuando llegas a lograr ese grado de empatía y de compasión por tus pacientes, los resultados del trabajo que tú haces son extraordinarios, inclusive milagrosos. Y yo creo que ese es el secreto de mi éxito en la vida. Yo, como ya habrás dado cuenta, soy llorón. Los recuerdos me quiebran, pero no por tristeza, sino por emoción. Pero está Sigues bien. todo con la emoción, ¿no? O sea, no te guardas ni las tristezas ni las satisfacciones. Exactamente, las disfrutas todos, todo al máximo. Creo que es una muy buena clave. ¿Definirías como en alguna, pudieras definir más bien en alguna frase todo esto que hemos platicado como cuál consideras que es tu propósito o tu lema de vida? Es buena pregunta. Yo creo que todas las personas deberían tener una misión o visión en su vida, porque si tienes la capacidad de articular tu misión en la vida, tienes una manera de seguir una pauta y de vivir. Mi misión y mi visión es mucho más grande que yo. Si yo quiero tener éxito en cumplir mi visión por mí mismo, no voy a poder. Y mi visión y mi misión, como te decía antes, es de valor eterno. Yo no quiero enfocarme en las cosas temporales que esta vida te da. Y, y esa visión de valores eternos, quiero compartirlos con todas las gentes con las que entro en contacto, e impactarlos o ser un punto de inflexión para la eternidad, no para este momento. Te voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Veo pacientes con cáncer todo el tiempo y muchas veces los puedes ayudar, muchas veces no puedes ayudarlos. La mentalidad de un cirujano oncólogo, cirujano colorectal oncólogo, pudiera ser: tengo que quitar este tumor de este paciente para que pueda vivir 5 años más, para que pueda vivir 10 años más, o 15, o que sea, como dicen aquí, libre de enfermedad, disease free. Ese no es mi enfoque. Mi enfoque es nada más, no nada más eso, sino más allá, y hablar con Él de valores eternos y establecer una relación con Dios de tal manera que el impacto que yo tenga en su vida no sea limitado a lo del cáncer, pero que tenga una relación personal con Dios de manera que no extendamos su vida 5, 10, 15 años, pero vida eterna. Correcto. O sea, lo ves de una perspectiva mucho más trascendente, ¿no? O sea, que cada interacción que tengas con cada uno de tus pacientes sea algo que literal suena muy cliché, pero
creo que conlleva precisamente el punto de lo que buscas, que es que trasciendas en la vida de cada uno de los pacientes que te toca ver y que pues sí, son situaciones complicadas porque evidentemente un cáncer pues ya es una cuestión que muchas veces puede ser complicada y en algunas situaciones, como tú lo mencionaste, daría la apariencia de que no se puede ayudar, pero pues creo que desde la perspectiva que tú lo ves, básicamente puedes ayudar a todos. Claro, absolutamente, absolutamente. Sabes que una cosa muy interesante que me he dado cuenta en mi carrera es que, y quiero compartirte un poquito de mis metas profesionales. Mi papá, cuando estaba creciendo, me decía, si vas a hacer algo, hazlo lo mejor que puedas y sé el mejor. Y obviamente eso nunca lo olvidé. Y de mis metas, cuando llegué ya finalmente aquí a Dallas, donde resido o vivo, yo quería ser el cirujano colorectal más exitoso. Aquí en Estados Unidos, Ese mucha fue tu objetivo gente, llegando, o sea, tu target así profesional, mental era, quiero ser el mejor. el mejor, sí. Y en el transcurso de lo que te he platicado, te has dado cuenta que ha habido oposición, racismo, discriminación, eliminación, hasta para un lado, eres mexicanito, este, me han llamado piscador, me han llamado mojado, de todo me han llamado. Y en el transcurso de todo ese tiempo, yo jamás, jamás, jamás me sentí menos que los demás. Sí me lastimaba, sí me humillaban, pero nunca me sentí menos que los demás. Y yo creo que eso es bien importante, que no le hagas caso a las gentes que te hablan negativamente. Es Y más volvemos a... importante como la convicción que tú tienes de lo que vales, ¿no? Que digo, está Exacto, fundamentado precisamente por eso que mencionas, pero pues comentarios negativos siempre va a haber. Y creo que es siempre. bien difícil que no te muevan algo. O sea, creo que es una habilidad que muy pocas personas tienen, pero sin embargo, como todo en la vida, creo que todos tenemos la decisión de saber qué hacemos con eso. Y podemos tomar Sí, ese comentario y hundirnos y clavarnos tan fuerte hasta creernos lo que nos dicen, o en el exacto, sentido contrario, podemos tomar el valor de lo que sabemos que valemos y para lo que estamos. exacto. Tú tienes que hacer una decisión consciente de creer una mentira o una verdad. Generalmente los comentarios negativos son mentiras. Así que esa es una perla de conocimiento. Hacer la decisión, tomar la decisión voluntaria y consciente de creer la verdad y seguir la verdad en vez de creer la mentira. Totalmente. Y pues al final todos esos éxitos profesionales pues se fueron dando con el tiempo a pesar de todas las dificultades que te tocó vivir. Sí, pues te decía que mi meta principal en el ámbito terrenal, por decirlo así, era ser el mejor. Y trabajé muy duro, estudié muy duro, le eché muchas ganas, siempre dedicado, con mucho esfuerzo y no dándome por vencido. Y, y ya en mi carrera profesional como cirujano egresado después de 22 años de estudios, por ahí más o menos. 22 años estudiando, increíble. Sí. Para empezar, 22 años para empezar. Ajá, eh, finalmente empecé a crecer y aquí el éxito en Estados Unidos se mide por tus resultados de calidad y por el volumen de trabajo. Los resultados de calidad son difíciles de medir porque mucho de lo que haces no se ve, ¿verdad? Pero lo que sí se ve son los números. Y un día, platicando con los representantes de una compañía aquí en Estados Unidos, me dijeron que
por 3 años consecutivos en Estados Unidos yo tenía el volumen más alto de cirugía robótica en los Estados Unidos y a nivel mundial el quinto nivel más alto de O volumen. top 5 mundial. Ey. Y yo nunca me puse la meta de ser el número uno en el mundo, pero el número 5 me satisface. Es un buen logro. Es un buen logro. Lo más interesante es que cuando me dijeron eso, mi perspectiva cambió porque dije, ok, soy el 5 en el mundo. ¿Y qué? ¿Cuál es el... cuál, cuál- ¿Qué es lo que No, sigue, no? no, sí, me preguntaba yo, ¿es esto todo? Y prácticamente llegué al pináculo de mi vida y, y sentí poca satisfacción en el logro y sentí soledad. Y dije, no, aquí hay algo más y no sé qué es. Y esa es la fase final de mi carrera. Ya no tengo interés en hacer una cirugía más por el simple hecho de seguir siendo el número uno, dos, tres, cuatro, 20, lo que sea. Ya no me interesan los números en ese sentido. Mi interés es volviendo a mi misión, que es mayor que yo, de qué manera puedo impactar la vida de otras personas en todos los ámbitos, físico, emocional, espiritual, ah, financiero, etcétera, etcétera. Ese es el siguiente paso de mi vida. Correcto. Y creo que con eso terminas concluyendo sí, una historia increíble donde también el propósito sigue y se mantiene como el núcleo y que ha ido evolucionando conforme tú has ido evolucionando. O sea, en su momento fue ser el número uno y hoy coincido contigo, creo que has logrado tener un propósito mucho más trascendente que ese, que es simplemente, pues, a todos nos gusta evidentemente crecer y tener esa satisfacción de lograr destacar, pero coincido, o sea, creo que es mucho más importante el poder dejar cosas positivas en las personas con las que interactuamos y eso es lo que termina siendo más importante y de mucho mayor valor en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy padre cómo cada parte de lo que viviste, momentos complicados, racismo, abusos, fue transformando. Muchas gracias por aceptar la invitación y en verdad una plática muy, muy interesante. Qué bueno, no, pues te agradezco mucho. Yo espero que tú sigas impactando la vida de muchas gentes. Yo creo que lo que estás haciendo es súper, súper impactante, trascendental. Ah, Muy posiblemente vas a cambiar la vida de muchas gentes y eso tiene un valor, no tiene valor, punto. Simplemente no tiene valor. Yo le pido a Dios por bendiciones para ti y tu familia, y que te siga progresando y mucho éxito. Así llegamos al final de nuestro episodio número 24. No se olviden de compartir esta historia con todas las personas que puedan inspirarse para empezar a escribir su gran historia. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como el punto-podcast y en Facebook como el punto de inflexión. Y esto fue todo aquí en el momento en el que todo cambia.